bautizados, mas no salvos. Y quería, aunque este es el pasaje, siguiente pasaje que quería predicar de todas maneras, va bien con lo que acabamos de presenciar aquí atrás con las personas que fueron bautizadas. No hace mucho una hermana, parece que no está esta mañana, pero fue salva en nuestro ministerio no hace mucho tiempo, pero dudó por un tiempo en ser bautizada y hablé con ella, le pregunté por qué y me dijo, pastor, es que, bueno, dice, eso es lo que pasó. Yo fui bautizada de católica y luego los mormones me agarraron y me llevaron a su iglesia, cerraron la puerta y no me dejaron salir y me bautizaron. Así que yo sé, ay, pastor, no sé. Y luego le expliqué que hay una diferencia entre ser bautizado y ser salvo. Pero ahora que es salva, hay que bautizarse bíblicamente. Y sí, pues sí, no hace mucho fue bautizada. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que hay muchos errores, muchas ideas equivocadas de lo que es el bautismo, el significado, el propósito, la manera y la eficacia. Hay una secta, se llaman los mormones, los ha visto en las calles con sus mochilas y andando en bicicleta. Y hay una señora hace años que fue, porque ellos creen que usted, digamos que usted tiene un abuelito que murió sin conocer a Cristo, ellos creen que se pueden bautizar por ellos. O sea, por fe usted se puede bautizar, ¿verdad? Y así asegurando su entrada al cielo. Se llama bautismo por proxy, ¿verdad? Ellos creen que uno se puede bautizar en el lugar de otra persona que ya se murió. Y una señora fue bautizada 30,000 veces en Salt Lake City, donde está la capital de los mormones. Se bautizó por Napoleón, se bautizó por Cleopatra, por Napoleón Bonaparte, por Julio César, por Alejandro Magno, Nabucodonosor, ¿verdad? Y un evangelista mormón una vez dijo, esta señora, yo creo que se va a probar, ¿verdad? Un día que esta señora, por bautizarse por los muertos, ha salvado a más personas que el Señor Jesucristo. ¿Se imagina? Cada vez que se bautizaba, daba dinero a la iglesia mormona. Es posible ser bautizado y no ser salvo. La verdad es que muchos de nosotros que venimos de un trasfondo católico romano, fuimos bautizados, ¿no? De niño, pero no éramos salvos. Y en este pasaje, hermanos, encontramos unos, entre comillas, discípulos que habían sido bautizados, pero no eran salvos. Pablo había regresado a Efeso y se topa con unas personas que se llaman discípulos. Ahora, la palabra discípulo significa aprendiz, significa, en aquel tiempo significa una persona religiosa, pero cuando leemos bien el pasaje, no conocían a Cristo. Pablo les tuvo que predicar, ¿verdad? Para que aceptaran a Cristo y luego fueron bautizados. Pero eran, entre comillas, discípulos. Y luego leyendo el pasaje vemos que ellos habían sido bautizados, pero habían sido bautizados con el bautismo de Juan. ¿Se acuerdan que Juan, el que bautizaba, Juan el Bautista en el río Jordán, bautizaba a la gente para el arrepentimiento? Él predicaba el arrepentimiento y las personas que querían arrepentirse del pecado se bautizaban. Y él predicaba que hay otro que viene después de mí, ¿verdad? El Mesías, ¿verdad? Pero estas personas, Pablo les pregunta, cuando dicen que son discípulos, les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? Pues no sabemos nada de eso. Entonces, ¿con qué fue bautizado? Fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Y Pablo les dice, pero Juan hablaba de uno que venía. Y luego empezó a predicarles y cuando creyeron, ya fueron bautizados y obviamente recibieron el Espíritu Santo. Pero en este pasaje, hermanos, vemos que había gente religiosa bautizada, pero no salva. Puede ser que hay personas aquí esta mañana, ustedes fueron bautizados. Puede ser que fueron bautizados de niños. Y todavía no han aceptado. Ahora, fueron bautizados, sí.
pero todavía no han hecho su decisión de aceptar a Jesucristo y ser bautizados bíblicamente, como vemos aquí. Puede haber jóvenes, y sé que esto ha sucedido en la iglesia. Puede haber jóvenes que tal vez fueron bautizados de niños, y sé que hay algunos. Yo sé que hay algunos, tal vez que fueron bautizados de niños, pero todavía no son salvos. Porque es posible ser bautizado y no ser salvo. En todas las iglesias como las nuestras, hay personas que vienen cada domingo. Hay personas que son más fieles que los cristianos y vienen a la iglesia y no faltan. Pero todavía no se han bautizado porque todavía no han querido aceptar a Jesucristo. Y no son bautizados porque todavía no son salvos y lo admiten y lo saben. Pero hay personas también, hermanos, que tal vez usted ya aceptó a Cristo, ¿verdad? Ha experimentado un cambio en su vida. Ahora hay un deseo de apartarse del pecado, de leer la Biblia, de venir a la iglesia. Y sé que Dios ha cambiado su vida, ha puesto nuevos deseos en su corazón. Pero no se ha bautizado porque tal vez tienen algunas preguntas. Entonces yo quiero contestar esas preguntas esta mañana. ¿Okay? Quiero hacer la pregunta y luego contestarla. Porque tal vez no se ha bautizado usted porque tiene preguntas. Entonces aquí está la primera pregunta. ¿Me salva el bautismo? Quiero que vean Tito 3:4. Esta es una pregunta. ¿Me salvará el bautismo? Quiero que vean Tito capítulo 3. Voy a contestar esa pregunta. Si yo me bautizo, ¿me estoy salvando? ¿Me salva el bautismo? Esa es la pregunta. Tito capítulo 3, versículo 4. Tito 3, versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es muy claro aquí, hermanos, la Biblia enseña claramente que no somos salvos por nuestras obras, por nuestros méritos, por nuestros sacramentos, por obedecer los 10 mandamientos, ni por el bautismo. El bautismo no salva porque es una obra humana. Estos discípulos habían sido bautizados con el bautismo de Juan, pero no eran salvos porque no habían oído el evangelio completo del Señor Jesucristo. Pablo les tuvo que predicar de la muerte y la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo, y cuando ya creyeron, entonces fueron bautizados. Okay. Yo fui bautizado de niño, católico, me acuerdo, me llevaron, ¿verdad?, a la iglesia, y me acuerdo que, bueno, me dijeron, ¿verdad?, y me llevaron pues y el sacerdote echó el agua en mi frente. Fui bautizado. Pero a la edad de 16, 17 años, yo no fui inmoral, pero andaba en las fiestas y tomando y tantas cosas. Había sido bautizado, pero no era salvo hasta que acepté a Cristo a la edad de 17 años. Amén. Oí el evangelio, creí en el Señor me salvó y quería obedecer al Señor en ser bautizado. Había sido bautizado, pero no salvo. Okay. Hay jóvenes aquí que fueron bautizados de niños y luego hasta a veces aún tienen ministerios. Y luego van al campamento de jóvenes y ahí están una semana entera escuchando predicación, y luego vuelven a la iglesia y me dicen, pastor, ahora me doy cuenta que aunque yo fui bautizado de niño, realmente no era salvo. Y pastor, acepté a Cristo en el campamento y ahora quiero ser bautizado. Amén. Ese es bautismo bíblico. Okay. Porque el bautismo bíblico viene después de la salvación. No somos, para que entendamos muy bien, hermanos, no somos salvos por ninguna obra de ser humano. Dice la palabra de Dios en otra parte, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hay muchas razones, hermanos, por las cuales no podemos ser salvos por las obras, incluyendo el bautismo. Primeramente, hermanos, ¿cuántas obras tenemos que hacer para ser salvos?
¿Cuántas? Se imagina, hermanos, llegando a la puerta del cielo. Y usted le dice a Cristo, yo hice muchas obras. El Señor le dice, pero le faltaba una. Al infierno, pues. Al lugar caliente. Te hacía falta una más. Nunca vamos a estar seguros. ¿Cuántas obras tenemos que hacer? Si somos salvos por lo que nosotros hayamos hecho, ¿qué tenemos que hacer? Y luego, hermanos, cuando entendemos nuestra vida, hermanos, veremos que nunca podemos hacer suficientes obras buenas para balancear todas las malas que hemos hecho. Si hay una escalera, yo sé que he usado esta ilustración en el pasado, pero si hay una escalera entre Dios, usted y Dios, hay una escalera. Y cada vez que usted hace algo bueno, usted sube un escalón. Un escalón. El otro día estaba en Starbucks y entró un indigente ahí. Y no me miraba en los ojos. Me podía ayudar. Tengo hambre. Usted vive en Bowling Park. Es ese muchacho que anda por toda la ciudad con pelos largos. Y le dije, está bien. ¿Quieres hambre? Te compro un sándwich. Vamos para allá. ¿Cuál quieres? Jamón y queso. ¿Y quieres café? No me dio las gracias. Creo que está mal de la mente. Uy, ahí estoy. Mano, de vez en cuando hacemos algo para la gente. Pero constantemente estamos pecando con la mente, con la mirada, con los pensamientos, con la actitud, con nuestras palabras. Entonces nadie está subiendo, todos estamos bajando. Amén. Por eso, hermanos, no podemos ser salvos por las obras, ni el bautismo, hermanos. Y si podemos ser salvos por las obras, ¿se imagina cómo va a ser el cielo? Todos vamos a estar en el cielo diciendo, hermano Milton, ¿qué hizo usted para estar aquí? Yo leí la Biblia 5 veces diario, testifiqué, salvé, gané 5 almas. Y no, pues yo, hermano, yo hice más. Yo fui pastor. Y en el cielo vamos a estar jactando, dando toda la gloria a uno, en vez de estar dando la gloria y honra al Señor Jesucristo, hermanos. Por eso no podemos ser salvos por las obras ni por el bautismo. Y hay tantas razones más, hermanos. El bautismo, hermano, y cualquier obra no nos salva. El bautismo nos salva. Ahora, hay iglesias que creen que el bautismo salva. Esto no es para criticar. Pero la Iglesia Católica Romana y otras iglesias bautizan a los bebés porque creen que el bautismo salva. Por eso, ¿se acuerdan esa tragedia en el 9/11 de las 2 torres? Se cayeron y se murieron 3,000 personas. Había sacerdotes que fueron corriendo para allá, bautizando a las partes de los cuerpos y cadáveres que estaban ahí, pensando que por lo menos la pierna va al cielo. Por lo menos a ese extremo nos lleva la doctrina o la enseñanza que el bautismo salva. Okay. Somos salvos no por nuestras obras, sino por la obra del Señor Jesucristo, lo que hizo en la cruz de Calvario. Y nuestra obra es creer en Él. Por eso vinieron a Cristo diciendo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que ha enviado. Entonces, esa es la obra que tenemos que hacer, creer en el Señor Jesucristo. Amén. El bautismo nos salva. Es Cristo que salva. Y nuestra obra es simplemente creer en lo que Él hizo en la cruz de Calvario, pagando nuestro pecado con su sangre. Amén. Primera pregunta, ¿nos salva el bautismo? No. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, ¿por qué debemos ser bautizados? Primeramente, hermanos, para obedecer el mandato de Cristo. Quiero que vean Mateo 28. Mateo 28. Si usted no ha sido bautizado, ya aceptó a Cristo, ya conoce al Señor, ya debe ser bautizado. En Mateo 28, ahora voy más rápido. 28, 18. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, hermanos, es un mandato de Cristo.
Antes de ascender al cielo, fue parte de la gran comisión. Ir a hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles. La gran comisión consta de 4 aspectos. Pero uno es bautizar. Es un mandato del Señor. Así que si usted ya aceptó a Cristo y no se ha bautizado, después de su salvación, está desobedeciendo al Señor. Es un mandato del Señor. Y este mandato fue repetido por los apóstoles. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un mandato del Señor. Pero también, hermanos, para identificarnos con Jesús. ¿Ven? Para identificarnos. ¿Fue bautizado el Señor Jesucristo? Mateo 3, Él fue bautizado. Y en todo aspecto, hermanos, de nuestra vida, debemos de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Debemos de seguir sus pisadas, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nos bautizamos, nos estamos identificando con el Señor Jesucristo. Y luego también estamos testificando de nuestra conversión. Amén. Dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nos bautizamos, hermanos, estamos dando testimonio. Estos hermanitos que fueron bautizados estaban dando testimonio de lo que ya pasó en su vida. El bautismo nos salva. Ya aceptaron a Cristo, ya son salvos. Pero quieren dar testimonio de lo que ha sucedido. Y cuando se hunden, cuando se sumergen en el agua, es simbólico de que están muriendo a la vida eterna o que se han muerto a la vida antigua y que han resucitado a una nueva vida. Es simbólico, están dando un testimonio. Mi anillo aquí, hermanos, es un testimonio de que estoy casado. Okay. Ya soy casado. Me casé hace 5 años. Pero me pongo y realmente nunca me lo han quitado, nomás cuando fui operado, ¿verdad? O no, este no es los navajos, ¿verdad? Es este, ¿verdad? Un navajo me hizo este anillo, ¿verdad? Ese sí. Nunca me lo he quitado. Okay. Esto, si yo no tuviera un anillo, yo todavía soy casado. Pero esto da testimonio. Okay. Espanta a todas las mujeres. Me quieren o no. Yo soy. Y la verdad es, yo no sé por qué, yo sé que tal vez por el trabajo uno no puede, ¿verdad? O que tal vez cuando se casó no tenía. Pero hombres, nunca debería quitarse el anillo. Todos deberían saber que es casado. Amén. Todos saben. Yo nunca escondo mi mano. Y a veces cuando estoy en público, en ciertas circunstancias, lo hago muy obvio. Lo hago muy obvio. Da testimonio. Sí. Y cuando uno da testimonio de su conversión, ¿verdad que nos ponemos gozosos? ¿Sí? Cada vez que hay un bautismo, wow, Dios salva las almas, gloria a ese Señor. Ahí está otro hermano en la iglesia, otra alma salva. Entonces da testimonio a los creyentes, pero da testimonio también a los incrédulos. Y los anima también a recibir a Cristo. Y a mí anima a los que ya recibieron a Cristo a ser bautizados. Amén. So, hay diferentes, hermanos, razones que nos bautizamos. El bautismo nos salva. ¿Por qué bautizar? Para obedecer el mandato del Señor, para identificarnos con Jesús y para dar testimonio de nuestra conversión. Número 3, la tercera pregunta. ¿Cuál es el único requisito para el bautismo? Quiero que vean Hechos 8. Hechos 8. Hechos 8, versículo 36. Ustedes que no se han bautizado, o el joven que tal vez fue salvo después de su bautismo de niño, van a tener la oportunidad de levantar la mano después del servicio para bautizarse. Hechos 8:36. Felipe, que era diácono en la iglesia, pero también evangelista, el Señor lo mandó al desierto para testificar a un hombre muy rico, que era el tesorero de la reina de Etiopía. Versículo 36, 8:36. Dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, o sea, Felipe le había estado testificando, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Ahí está, si crees de todo corazón.
Ay, pastor, es que yo quiero dejar de fumar primero. Yo quiero dejar de bailar. Me quiero casar primero. Quiero conocer toda la Biblia. Primero déjame ser fiel a todos los servicios. No, pues aún los bautizados no son fieles a todos los servicios. Quiero tomar una serie de clases. No hay requisitos. El único requisito es fe en el Señor Jesucristo. ¿Usted cree que Jesucristo murió en la cruz por su pecado? Y usted ha confiado en que Él ha pagado su pecado personalmente y lo ha aceptado. Este es el único requisito, hermanos. Fe en el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, no andamos bautizando a bebés. Por eso no buscamos, y yo sé que muchas iglesias lo hacen, aún iglesias bautistas, y no los critico. Pero no andamos buscando muchos niños para decir, bueno, ya bautizamos 20 este año. Okay. Bautizamos porque se requiere, el niño tiene que creer en el Señor. El infante no puede creer. Yo sé que muchos de nosotros fuimos bautizados de católicos, pero eso fue la decisión de los padres y no la decisión de uno. Y en la Biblia es decisión de uno, después de haber creído en el Señor. Entonces por eso nos bautizamos a los niños aquí. Y a veces tenemos una dedicación de niño, aunque bueno, yo lo hago si quiere, pero la verdad es ni lo he hecho con mi hija, porque es una tradición nada más. Y dedicar al niño al Señor es un trabajo de 20 años. ¿Verdad? No es que ponga un vestido bonito a mi hija y no, es un trabajo día tras día, mes tras día. Entonces el único requisito es creer en el Señor. Si usted piensa que tiene que unirse con la iglesia o ser miembro o dejar no sé, está equivocado. ¿Okay? El único requisito es fe en el Señor Jesucristo. La cuarta pregunta. ¿Me salva el bautismo? No, somos salvos por la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué debo ser bautizado? Para obedecer el mandato del Señor, para identificarme con Jesús, para testificar de mi conversión. El único requisito es fe en el Señor. Entonces, número 4, la cuarta pregunta. ¿De cuál manera debo ser bautizado? Marcos 1:10. Marcos 1:10, quiero que lo vean. Y obviamente ya vieron cómo bautizamos aquí, por sumersión o inmersión. Marcos 1:10. Y esto vemos también en el pasaje que leímos del eunuco, en Hechos 8. Dice aquí, y luego, están ahí, Marcos 1:10, y luego hablando de Jesucristo, cómo Él fue bautizado, y luego cuando subía del agua. Bueno, vamos a comenzar con 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, quiero que se fijen en estas palabras, hermanos. Y cuando subía del agua, ¿dónde estaba? En el agua. Igual el eunuco subió del agua. ¿Por qué? Y luego dice que Juan bautizaba porque había muchas aguas ahí. Juan 3:23 por ahí. Okay. Ahora, en hoy día, hermanos, las iglesias que se llaman cristianas, muchas son liberales, bautizan de 3 maneras. Okay. La primera manera se llama aspersión. Cuando uno, y yo lo he visto, ¿verdad? Y que el sacerdote o el ministro tiene como una vara llena de agua y hace así. ¿Sí lo ha visto? Cuando una persona, por ejemplo, se convierte en la religión católica y son adultos ya, así lo hacen. Yo lo vi cuando era católico. Lo vi. Los metodistas y los presbiterianos lo hacen igual. ¿Okay? Se llama aspersión. ¿Okay? Pero luego hay lo que se llama efusión. Cuando llevan al niño como una fuente ahí y echan el agua en la frente. Muchos de nosotros que venimos de un trasfondo católico fuimos bautizados así. Echan el agua en la frente. Eso se llama efusión. Aspersión, efusión.
Pero la Biblia, hermanos, enseña claramente que el bautismo es por inmersión, sumersión completa. Es la única manera que usted puede simbolizar lo que ha sucedido en su vida. Se hunde, se sumerge en el agua, simbolizando que ya murió a la vida antigua, y cuando sale del agua, simboliza que usted ahora ha resucitado a una nueva vida. Entonces, el bautismo es completamente por lo que se llama sumersión o inmersión, y por eso es lo que hacemos aquí. La última pregunta. Okay. El bautismo nos salva. Nos bautizamos para obedecer el mandato de Cristo y para identificarnos con Jesús y para testificar de la conversión. El único requisito es fe en el Señor Jesús. Nos debemos de ser bautizados por inmersión. Y por último, ¿en cuyo nombre debo ser bautizado? ¿En el nombre de quién? Okay, Mateo 28. Porque aquí en Hechos dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Quiero que vean a Mateo 28, 19. Mateo, y esta es la última pregunta. Mateo 28, 19, 20. Cristo hablando, dando las últimas instrucciones. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Están ahí, hermanos? Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora hay una doctrina en la Biblia de la Trinidad. ¿Sí sabe lo que es la Trinidad, no? Un solo Dios, tres personas. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la enseñanza está ahí. Okay. El Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo, porque una vez Cristo hablando dijo, yo voy a rogar al Padre a que os envíe otro consolador. Cuando Cristo fue bautizado, Él fue bautizado, el Padre habló del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Él. Tres personas, un solo Dios. Ay, pastor, yo no puedo entender eso, es ilógico. Por eso nosotros somos seres finitos y Dios es infinito. Son cosas que no podemos entender. Pero hay un solo Dios. Y esto nomás es una ilustración porque no podemos realmente explicar cómo es la Trinidad o un Dios triuno. El sol es calor, luz y fuego. Calor, luz y fuego. El sol no existe sin uno de ellos. El agua existe en tres formas. La forma gaseosa es vapor. La forma sólida es hielo. La forma líquida es el agua. Es la misma composición. Ahí tenemos un ingeniero ahí, químico ahí. A lo mejor me puede corregir después. A lo mejor. Pero aquí vemos, hermanos, que cuando Cristo, antes de ascender al cielo, dio la fórmula exacta. Hay que bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en Hechos 19 vimos que fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué la contradicción? Hay iglesias, hay denominaciones que dicen, y son denominaciones llamadas los Pentecostales Unidos o los apostólicos. Ellos bautizan solamente en el nombre de Jesús. No creen en la Trinidad. Aquí dicen en Hechos 19, y vamos a buscar este texto, aquí terminamos. Quiero que vean. Hechos 19, 5. Hechos 19, 5. Hechos 19, 5. Hechos 19, 5. Dice, cuando oyeron esto, y obviamente creyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eso es un resumen, hermanos, de lo que pasó. Aquí no tenemos las palabras que el apóstol Pablo pronunció cuando los llevó al agua. ¿Okay? Eso no tenemos. ¿Okay? Simplemente este es un resumen que ya que han creído en el Señor, pues y luego fueron bautizados con las palabras correctas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí se dice, dando un resumen, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Apenas habían creído en Jesús. Fueron bautizados, el significado de
ser bautizado en el nombre de Jesús quiere decir a causa de Cristo o por la autoridad de Jesús o por su fe en Jesús. Es un resumen de lo que sucedió. Ya creyeron en Jesús, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero cuando ya fueron al agua, ¿verdad? El apóstol Pablo los bautizó en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos cualquier otro texto en el libro de Hechos, siempre que habla de que fueron bautizados en el nombre de Jesús, tenemos que interpretar a la luz de la primera vez que Cristo dio el mandato. Okay. Entonces, termino diciendo esto. Tal vez usted es bautizado, pero no salvo. Tal vez usted fue bautizado de niño, bautizado de joven, pero reconoce que no es salvo todavía, realmente no ha puesto fe en el Señor. Ha habido personas aquí en esta iglesia involucradas, bautizados, y están en el mundo en hoy día negando su fe. Fueron bautizados, pero no eran salvos. Pero hay personas aquí que tal vez tenemos, en todas las iglesias evangelísticas como la nuestra, siempre hay personas que vienen a la iglesia, tal vez ya salvas, pero no se han bautizado por alguna razón. Pues ya contesté las preguntas. Hay otras personas, puede haber unas personas esta mañana, ya tienen tiempo de viniendo a la iglesia y no se ha bautizado porque realmente no ha decidido aceptar a Jesucristo. Entonces esa es la invitación esta mañana. Si usted quiere aceptar a Jesucristo, pues hágalo esta mañana y luego sea bautizado. Pero tal vez usted ya fue bautizado y no es salvo. ¿Por qué no invita a Cristo en su corazón ahora? Y si usted es salvo, pues sea bautizado. Amén. Vamos a orar.